Se dice que un barco de pasajeros, desaparecido en 1347, fue visto de nuevo 600 años después. ¿Estaban aún vivos los que iban a bordo o se habían convertido en otra cosa? ¿Y si algunos barcos nunca llegan a su destino? ¿Y si lo que transportan no son personas? ¿Qué son esos susurros que se oyen tras las puertas cerradas? ¿Quién era la que susurraba Lucía? En este vídeo prepárate para seguir el rastro de una maldición olvidada. Quizá esta historia te interese más de lo que crees. Suscríbete, porque no debes caminar solo en la oscuridad. Aquí me llaman Lucía, pero ya no le digo a nadie ese nombre. Antes de subir a ese barco, que era una chica normal. Era pobre, pero llena de esperanza. A los 19 años, lo peor que podía imaginar no era la epidemia, el hambre o la muerte. Mi madre me miró a los ojos y me dijo: si sobrevives, no me olvides. Ella estaba enferma y rezaba en voz baja, mientras yo me dirigía hacia el barco negro que esperaba en el puerto para ganar dinero. No tenía otra opción. La muerte negra había asolado gran parte de Europa. Ya podía ver los huesos de personas atrapadas entre las piedras en las calles de Marsella. Cuando me ofrecieron trabajo en un barco mercante, no pregunté por qué ni cuánto. Solo pregunté cuándo sale, porque un hombre desesperado no pide instrucciones. Está obligado a ir a donde le digan. Antes de que el Santa Catalina atracara, su sombra se veía como un punto negro sobre el océano. En ese momento, sentí una extraña atracción, como si algo me llamara, no desde un lugar, sino desde una cosa. Para entender el significado de esa llamada, primero tenía que entrar en el barco. A medida que nos acercábamos, Santa Catalina parecía un enorme ataúd flotando sobre el lago. El casco estaba hecho de madera negra y no parecía haber superado la prueba del tiempo, sino que parecía haberse rendido a él hacía mucho tiempo. El casco desprendía un fuerte olor a resina, y la mezcla del olor a incienso y humedad lo hacía aún más desagradable. El ruido que traía el viento no se parecía al motor de un barco, sino más bien al susurro de una tumba de piedra donde la gente rezaba. Enseguida vi el mástil. Las velas habían sido reparadas recientemente, pero parecían harapos. Las cuerdas estaban tensas y casi no se movían, como si estuvieran atadas a algo debajo, en lugar de al cielo. Cuando subí al barco por primera vez, el suelo parecía estar hecho de madera, en lugar de agua. Cada crujido sonaba como ecos de una época diferente. Se nos había informado de que el viaje nos llevaría a Estambul. Teníamos que llevar especias, textiles y objetos religiosos, pero era el año 1347. La peste negra se había extendido por toda Europa. En aquella época, ningún comerciante quería transportar mercancías. En aquel barco debía haber algo más que no se pudiera medir con dinero. Y yo no fui el primero en darme cuenta. «Reza», me dijo uno de los hombres que se acercó a mí. «En este viaje lo vas a necesitar». En ese momento oí pasos detrás de mí. Esos pasos me recordaron que debía comprobar quién estaba en el barco antes que yo. El interior de Santa Catalina era aún más caótico de lo que parecía desde fuera. Las zonas bajo la cubierta eran pequeñas y oscuras. En los camarotes había montones de cuerdas y barriles que los convertían en pequeñas habitaciones. La gente a bordo estaba muy callada. Un pequeño grupo de sacerdotes se movía en grupo, casi sin hablar entre ellos. Parecían haber subido al barco no para rezar, sino para envolverlo en un sudario, ya que vestían túnicas negras y llevaban cruces de madera al cuello. Los comerciantes eran más extrovertidos. En particular, un genovés no dejaba de frotarse las manos y mirar a las mujeres del barco. Se rumoreaba que algunas de las cajas contenían libros antiguos y objetos sagrados, pero nadie los había visto ni preguntado por ellos. Solo había 3 o 4 mujeres. La que más llamaba la atención era una mujer de rostro pálido y ojos llorosos. A su lado había un niño de unos 5 años. Allí fue donde oí por primera vez el nombre de Tomás. No hablaba con su madre,
se aferraba a su falda, pero sus ojos estaban tan vacíos como no deberían estar los de un niño de esa edad. Parecía como si hubiera ido a algún lugar hacía mucho tiempo y nunca hubiera vuelto. La tripulación tampoco parecía muy contenta con ellos. No se acercaban ni les miraban. A los pocos días, esa distancia podría haber cobrado más sentido. Lo único que rompía el silencio del barco era el viento. Los primeros días todo era normal. Poco a poco se fue extendiendo una inquietud en el barco. Durante los primeros días del viaje todo parecía ir bien. La brisa era constante, el aire fresco y el mar estaba tan tranquilo como un panto. Cuando salió el sol por la mañana, una pequeña nube cubría la cubierta. La gente rezaba en silencio y seguía con sus tareas sin hablar. A lo largo del día había horas fijas para comer. Durante las comidas todos estaban callados pero tranquilos y comían pescado salado, pan seco y sopa caliente. La tripulación no hablaba mucho, solo se comunicaban con gestos. Pero quizá así eran las cosas en aquella época. Nadie hablaba del virus, pero todos lo temían. Sus labios permanecían cerrados, pero sus manos temblaban sin cesar. Con el paso del tiempo, los días no se alargaban ni se acortaban. Era como si simplemente se repitieran. Era como si las horas estuvieran ajustadas. No hacían tic-tac, pero el tiempo no debería sentirse así en el agua. Era un cambio difícil de percibir. Podía sentir que algo se estaba deteriorando poco a poco, pero no podía verlo, especialmente por las noches. Cuando el viento se calmaba, el océano se quedaba en calma y el barco se detenía. Esa sensación se intensificaba. Ese silencio parecía indicar que algo se acercaba. Las primeras noches transcurrieron tranquilas, pero la quinta noche, cuando el viento amainó y el océano quedó completamente en calma, la gente comenzó a oír ruidos extraños que provenían del interior del barco. El primero en oírlos fue un joven guardia que se encontraba en la cubierta. No podía explicar esos ruidos y decía: es como pisar con los pies descalzos sobre la madera. Pero, como si faltara algo, otro guardia dijo que oía un sonido suave que provenía de detrás de la tapa del compartimento de agua. No parecía un sonido que llegara a los oídos, sino que se oía desde dentro, como si saliera de, no solo las palabras, sino también el tono de voz, ira, dolor y algo más, hambre. También había oído a otros marineros decir que habían visto fantasmas en otros barcos por la noche. Pero esto no era lo mismo. Era algo que llamaba la atención de quienes lo veían y lo oían. Los sonidos provenían del interior del barco, de debajo de las tablas de madera, de las paredes del calabozo, e incluso, en ocasiones, del interior del mástil. Era como si el barco estuviera hablando, pero todos lo entendían en un idioma diferente. Uno de los sacerdotes comenzó a recitar sus oraciones en voz alta, por miedo. Pero cuanto más recitaba, más se le quebraba la voz. Le costaba respirar con dificultad. Las personas que acudieron a su lado dijeron que su rostro se había puesto gris, y por la mañana ya no podía moverse. Uno de los monjes no salió de su cabaña la mañana en que se oyeron los extraños ruidos. Se llamaba Fray Alonso. Todas las mañanas rezaba y luego se arrodillaba en silencio ante los demás monjes. Pero ese día, la ausencia de Fray Alonso hizo que el silencio fuera aún más inquietante. Cuando llegaron, lo encontraron retorciéndose en la cama. Sudaba profusamente, tenía los labios secos y los ojos hundidos. Lo más aterrador era su lengua. Era negra como el alquitrán, hinchada y a punto de caerse de la boca. No podía hablar, pero seguía señalando con la mano. No había ningún médico en el barco. El personal estaba en mal estado. La gente rezaba, pero ninguna de las oraciones lo trajo de vuelta. A la mañana siguiente, Fray Alonso dejó de respirar. Cubrieron su cuerpo con sal, lo metieron en un saco viejo y lo arrojaron al mar como parte de un ritual. Las olas no lo llevaron de inmediato.
Su cuerpo quedó suspendido sobre el agua durante unos segundos. En ese momento, todos en el barco guardaban silencio. Era como si el agua se negara a cogerlo. Las miradas de las personas comenzaron a desviarse. Algunas miraban a Tomás y a su madre. Esa noche, una de las primeras personas en oír el primer grito de Fray Alonso fue esa mujer. Y curiosamente, ese grito resonaba en los ojos de aquel niño que nunca se despertaba por las noches. Desde la muerte de Fray Alonso, el ambiente en el barco había cambiado. Ya no era solo miedo. Todo parecía una acusación silenciosa. Y el lugar donde más se sentían esas acusaciones era el camarote apartado de la madre de Tomás. Ya no veíamos ni a ella ni al pequeño Tomás en cubierta. Las puertas estaban siempre cerradas, pero otras noches, entre las paredes de madera, se oía un leve murmullo. No parecía voz humana, pero tampoco era un sonido animal. Era como un suspiro cansado, con un extraño eco, un eco hambriento. La mujer nunca venía a comer, y la comida que le enviaban siempre volvía. Era como si el tiempo se hubiera detenido dentro, y todos se movieran a un ritmo diferente. Algunas mujeres empezaron a decir: han traído la maldición con ese niño que subió al barco. Y tenían razón. A partir de aquella noche, cada vez que oían un ruido extraño, la primera cosa que hacían era mirar hacia aquel camarote. Y Tomás, sus ojos seguían igual que el primer día, conscientes pero vacíos. Su pequeño rostro era tan silencioso como el de un adulto. El barco seguía sin estar tranquilo. Al contrario, la tensión aumentaba día a día. Y al día siguiente, era evidente que ese estrés se cobraría otra vida. El segundo capitán no estaba en su camarote. Lo único que quedaba era un pañuelo rojo como la sangre y una sola frase escrita en la pizarra negra. Los pasos que se oían en la cubierta a primera hora de la mañana bastaban para despertarnos. Aunque no gritaran, se notaba enseguida que pasaba algo importante. El segundo capitán, don Eusebio, había cerrado con llave su camarote. Llamaron a la puerta varias veces y lo buscaron por todas partes. Al final, tuvieron que usar una llave para abrir la puerta. El interior estaba a oscuras, pero enseguida se vio que había un pañuelo ensangrentado en el borde de la cama. Estaba cuidadosamente doblado. Junto a una cruz se veía una nota escrita en un papel, pero lo peor era que en la tabla de la cómoda había grabado con un cuchillo la palabra Pagbayad, que en un idioma arcaico significa pago. A partir de ese momento, las cosas empezaron a complicarse. La gente a bordo comenzó a mirarse con recelo. Nadie decía nada, pero sus ojos gritaban: esto no es normal. No había ninguna prueba de dónde había ido don Eusebio. Las ventanas de su camarote estaban intactas y los guardias de cubierta no lo habían visto la noche en que desapareció. Era como si alguien o algo lo hubiera robado de este mundo. Y más tarde, esa misma mañana, ocurrió algo más. Mientras el cocinero preparaba el desayuno, se desplomó de repente. Tenía el rostro pálido y los ojos perdidos en la distancia. Lo que sucedió a continuación no se limitó a la desaparición de personas, sino que se trataba de algo que se propagaba más rápido que la enfermedad. Desde que el segundo capitán desapareció, algo comenzó a propagarse rápidamente por el barco. Se trataba de un tipo de enfermedad, pero no era la peste que conocíamos. Los síntomas empeoraban rápidamente: temblores, sangrado de las encías y visión borrosa. Lo más llamativo era que estos síntomas solo se manifestaban en las personas que preparaban o servían la comida. No aparecían en quienes comían del mismo plato, sino en quienes lo tocaban. El cocinero ya había fallecido. Luego fue su ayudante, después los sirvientes. En 3 días murieron 7 personas. Sin embargo, a pesar de todo ese caos, 2 personas, Tomás y su madre,
no parecían estar en el barco, como si nunca hubieran estado allí. Nadie los había visto, pero cada noche les llevaban comida a su balcón y cada mañana se la recogían sin tocarla. Ese niño, nadie sabía si comía o bebía, pero tenía mucha energía. La gente decía que por las noches se le veía de vez en cuando merodeando por debajo de la cubierta. Por supuesto, nadie lo había visto realmente. El miedo en el barco era ahora peor que una enfermedad. La gente no se hablaba ni se tocaba, pero cada noche surgía algo más. Esas cosas inexplicables, esos espeluznantes, extraños sonidos de risas. Las risas se habían empezado a oír por primera vez en la cubierta inferior. Aunque la enfermedad se propagaba rápidamente, las noches no se calmaban. En cambio, a medida que oscurecía, los ruidos que provenían de debajo de la cubierta se intensificaban. Pero esta vez no eran pasos, eran risas espeluznantes. No eran regulares, ni roncas, ni infantiles. Al principio pensé que alguien estaba teniendo un ataque de nervios por lo que estaba pasando, pero luego oí que las risas venían de debajo del agua. No eran las olas golpeando el casco del barco, sino que venían de algún lugar dentro de las paredes. Una noche, varias personas en la cubierta miraban hacia el océano. Las aguas eran negras, pero cada una mostraba algo, aunque no era nuestro reflejo. Formas oscuras e indefinidas, como cuerpos sin cabeza. Algunas parecían voces de mujer, otras eran exactamente como la de Tomás. Bartolomeo, un viejo marinero que oyó los sonidos, se lanzó al agua antes de que amaneciera. Justo antes de saltar, gritó: «Me ha sonreído». A partir de entonces, los sonidos de risas se hicieron más frecuentes. Incluso cuando el viento amainó, los sonidos continuaron. Algunos de nosotros empezamos a murmurar que esto ya no era una enfermedad, sino otra cosa. Aquella mañana, el padre Mateo finalmente habló. Este barco transporta algo, una maldición viviente. El silencio en el barco ya no era el silencio de la oración. El miedo parecía haberse apoderado del barco. En ese momento, el padre Mateo, el sacerdote más anciano, rompió finalmente su silencio y comenzó a hablar. Había salido a cubierta después de la oración matutina y su rostro parecía haber envejecido de la noche a la mañana. En sus manos sostenía un antiguo manuscrito. Los bordes estaban húmedos y abombados, pero aún se podía leer. «No llevamos nada», respondió con voz temblorosa. «Este barco lleva un cuerpo, pero no es un cuerpo vivo, no es un alma, es una maldición». Todos los que estaban en el barco se quedaron en silencio. El padre continuó: «No importa si es un niño, una mujer o cualquier otra cosa. Lo importante es que lo llevamos y que nos está observando». Alguien intentó burlarse del padre, pero sus rostros se pusieron pálidos, porque en ese momento varias personas en la cubierta volvieron a oír las mismas risas. El padre Mateo leyó una parte del texto que tenía en la mano. En el texto anterior aparecían palabras como cuidado, malvado sellado con sal y cuerpo que camina sobre el mar. Desde ese día, el cielo nunca volvió a abrirse de la misma manera. Las mañanas no llegaban. El barco no parecía estar en el océano, sino en el vacío. Por fin llegó el día tan esperado. El cielo no estaba negro porque no había amanecido. Mientras esperaban la salida del sol, todos miraban sin cesar sus relojes, sus brújulas, el cielo y entre ellos. Pero aquella mañana parecía que el tiempo no quería despertar. El sol era solo un pequeño punto en el horizonte. Ni subía ni bajaba, pero parecía observarnos. No había viento. Las velas estaban suspendidas en el aire, pero no giraban en ninguna dirección. Las olas se habían detenido y el mar estaba tranquilo como un espejo. El barco no se movía, pero tampoco se hundía. Era como si no estuviera navegando, sino atrapado en el vacío.
El equipo estaba a punto de enloquecer. Los pasos que resonaban en el interior del barco ya no eran solo pasos. Las vidas ya no crujían, sino que parecían susurrar. Algunos decían que estaban viviendo el mismo momento 2 veces, mientras que otros empezaban a oír sus propios nombres. Yo también, aquella mañana, sentí por primera vez un profundo temblor en mi interior, un vacío en el estómago que parecía llegar hasta el corazón. Es como sentir el aliento de alguien en la nuca, algo así. Y esa noche, mientras dormía, oí un ruido que venía de la cubierta inferior. Al principio pensé que era un ruido suave. Luego me di cuenta de que me llamaban por mi nombre. Estaba oscuro. No había estrellas ni luna en el cielo. Cuando abrí los ojos, pensé que estaban cerrados, porque estaba muy oscuro. Pero estaba despierta, porque oí mi nombre. Lucía. Era un sonido claro, ronco y conmovedor. No había nadie a mi lado, pero la voz venía de debajo de mí, desde debajo del suelo. Fijé la mirada y contuve la respiración. Se oyó un segundo sonido, esta vez más cercano y más familiar, con el cansancio de los años en él. Era como las últimas palabras de una madre a su hija. Lucía. Me levanté y avancé lentamente hacia el centro de la habitación. Las tablas del barco estaban heladas. Los latidos de mi corazón eran tan fuertes que casi ahogaban mi voz. En ese momento, una de las tablas se deslizó hacia un lado. Entonces, algo comenzó a extenderse hacia arriba. Era una mano, delgada, huesuda, pero los dedos parecían hechos de agua. La mano permaneció inmóvil. Simplemente estaba allí, esperando. Sentí que debía acercarme. Una parte de mí quería gritar y huir. Pero en ese momento, una sombra entró por la puerta y me mantuvo en mi sitio. Y alguien salió de la oscuridad. Era el padre Mateo, pero había algo extraño en su mirada. Era como si sus ojos no fueran suyos. Ya no era él. Esos ojos los había visto antes. Eran de otra persona. Eran los mismos ojos de Tomás, impasibles, insondables e indescriptibles. No entres, murmuró, pero sus labios no se movieron. Su voz parecía entrar directamente en mi cabeza. Retrocedí el pie, pero mi mano seguía en el aire. Esa mano no me estaba llamando, parecía estar advirtiéndome. Y cuando Mateo se acercó a mí en la oscuridad, no dijo nada. Solo se acercó, no se movió del umbral de la puerta, no se fue ni entró. Sin apartar la mirada, dejó con cuidado la cruz que tenía en la mano en el suelo. Enseguida comprendí que ese hombre no estaba allí físicamente. Quizás la persona que había dentro ni siquiera se llamaba Mateo. Luego miró al suelo, señaló el lugar donde había sacado la mano. Tú, continuó con voz ronca. Tú no eres uno de ellos, pero ellos te han elegido. Cuando el padre Mateo me miró en la oscuridad, comprendí que ya no era solo un sacerdote. Aunque su voz era ronca, se oía con claridad. Lucía, nadie ha subido a este barco por casualidad, dijo. Te han elegido de una lista. Cada uno de los elegidos es como una llave. La persona que abrirá la cerradura está dentro, esperando. No podía respirar. Solo podía pensar en mi madre y en lo mucho que había sufrido para llegar al puerto cuando enfermó. Gente vendiendo cosas, clérigos y niños. Todos estaban allí, pero todos eran de diferentes regiones. Pero no nos conocíamos. Nos sentíamos como si fuéramos uno. ¿Por qué?, pregunté. De repente volvió su rostro hacia mí y dijo: porque algo estaba a punto de despertar y necesitaba un cuerpo, una memoria y una fe para hacerlo. De nuevo el suelo detrás de mí crujió. La mano extendida seguía allí, pero esta vez, en las yemas de los dedos había pequeñas líneas como las palmas de un anciano. La mano no miraba hacia mí, sino hacia abajo. Mateo se inclinó, se acercó mucho a mi oído y dijo: ve al portador principal, pero ten cuidado, porque lo que verás no será un niño. El miedo que sentía en mi interior se fue convirtiendo en curiosidad,
y comprendí que ya no era el único en ese barco que buscaba respuestas. El padre me dijo que lo que iba a encontrar estaba en el sótano. Cuando bajé al sótano, el frío no solo afectaba a mi cuerpo, sino que también había empezado a afectar a mi alma. El aire era muy pesado y parecía que en lugar de aire, respiraba oscuridad. Los suspiros que venían de detrás de las tablas ahora eran más claros. No era la voz de un niño, era un solo tono, silencioso, confuso y compuesto por miles de susurros que resonaban. Y allí estaba Tomás, inmóvil en la oscuridad, pero el verdadero miedo estaba en sus ojos. En esos ojos no había ni rastro de niño, solo había rostros retorcidos, rostros que habían pasado por momentos difíciles, rostros atrapados, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, todos. Sus ojos giraban como un mar, estaban ahogados, atrapados y desesperados. La piel de Tomás estaba pálida, pero extrañamente feliz, o al menos eso creía yo, porque esa sonrisa se había dividido en tres. Sus labios no se movían, pero por dentro se oían otras voces. Me dije a mí mismo, el problema no está en el portador, él es esa cosa misma. Di un paso, pero el suelo parecía ceder bajo mis pies, como si no fuera lo único que me atraía hacia él. No tenía miedo, el miedo tenía un significado diferente. Uno de los rostros que veía en esos ojos era el mío. En la oscuridad de la helada bodega, en cuanto vi a Tomás y el rostro que se reflejaba en sus ojos, supe que no podría volver atrás. Todas las preguntas que tenía en la cabeza se callaron de golpe. El miedo dio paso a una sensación familiar, la resignación, subir a ese barco, la enfermedad de mi madre y el dolor que sentí durante todo el viaje. Todo parecía estar planeado. Estábamos atrapados en un ciclo en el que incluso lo que creíamos que era libre albedrío no era más que una carga. Ya no cuestionaba la tarea que me habían encomendado. Sentía como si estuviera luchando contra algo que no existía, porque Santa Catalina no era solo madera y velas, era un ser vivo que había cobrado forma, y de repente yo también me convertí en parte de ella. Me encontraba entre las sacudidas que venían de arriba. Entre Tomás y yo existía un vínculo abstracto, ya que ambos compartíamos la misma maldición. Su sonrisa ya no era una amenaza, sino un signo de aceptación. Yo también comencé a sonreír, como si de repente hubiera recordado algo que había añorado durante años. De repente, el barco comenzó a balancearse. Me costaba mantenerme en pie, pero intenté no apartar la mirada de Tomás. De repente, Tomás dijo con voz ahogada, «Te esperaremos aquí», y comenzó a retroceder hacia la oscuridad. En un instante, desapareció. Debido al balanceo, resbalé y creo que me golpeé la cabeza contra una tabla, porque de repente me desmayé. Yo soy Lucía, aunque ahora haya bajado del barco, ya no soy una pasajera, soy el barco mismo. Lo primero que vi, al abrir los ojos, fue una brisa, un viento cálido que olía a sal, pero que para mí era nuevo. Ya no sentía la dureza de la cubierta de madera, sentí que lo que había debajo de mí, que era tierra húmeda. A mi alrededor no había ningún barco ni se oía ningún ruido. Las olas solo emitían un sonido débil y lejano, y yo estaba completamente solo. Santa Catalina ya no estaba allí. Era como si nunca hubiera existido. Había desaparecido, dejándome en la playa sin rastro alguno. Intenté levantarme, pero sentía que mis piernas no me respondían, como si fueran de otra persona. No sabía cómo caminar. Era como si aquella tierra no fuera mía y mi cuerpo tampoco me perteneciera. Desde que todos se habían ido no quedaba nadie. Tomás, su madre y el padre Mateo. Era como si ese barco se los hubiera llevado a todos a otro lugar. Quizás nunca volverían a despertar, o ya se habían convertido en algo diferente. Pero yo me quedé. Era el único que sabía que estaba allí. Tal vez había sido elegido como un portador. Estaba solo, pero no estaba solo. Santa Catalina seguía dentro de mí. El barco se había ido, pero yo aún podía oír su voz. El crujir de la madera, el ruido de las cadenas y un nombre que resonaba en mis ojos. Lucía. Poco a poco me recuperé y me puse de pie.
Mientras caminaba por el terreno árido, podía oír a lo lejos los ladridos de los perros pastores. Cuando la niebla se disipó, un grupo de personas salió del bosque. La mayoría eran ancianos y tenían las manos magulladas por llevar rastrillos y palos. Las personas que me miraban permanecían en silencio, pero de repente todos empezaron a decir lo mismo. «Han visto al diablo». Me miraban fijamente a los ojos, como si hubiera allí una marca, una sombra, una tristeza. Nadie se acercó. Una madre puso las manos sobre los ojos de su hijo. La otra persona comenzó a rezar. Yo no dije nada, no respondí a sus preguntas ni conté mi historia porque temía que no me creyeran. Preferí guardar silencio porque la maldición ya estaba dentro de mí y no había palabras para describir lo que estaba pasando, pero sentía que algo iba mal. Pronto recibiría una carta, aunque la persona que la había escrito ya no estuviera viva. Esas palabras habían sido escritas mucho antes de que comenzara esta historia. Cuando llegué al pueblo, uno de los que me recibieron me dijo en voz baja que mi madre había muerto. La enfermedad también la había contagiado, pero lo único que quedaba de ella era una carta difícil de leer. En el aire flotaba el aroma de la lavanda seca. Mis dedos temblaban mientras abría la carta. Al leer las palabras, sentí un escalofrío porque hablaban de cosas que aún no había hecho. Lucía, si estás leyendo esto, significa que estás en ese barco. Santa Catalina, es incluso su nombre está maldito. Cuando era pequeña, mi madre me decía, en el mar no hay barcos que transportan personas, sino barcos que transportan los espíritus del pasado. Las frases eran cortas y entrecortadas, pero su significado era claro. Ese barco transportaba cuerpos enfermos y tiempos enfermos. Mi madre había escrito al final de la carta: algunos viajes no tienen vuelta y algunas puertas solo se abren cuando las miras. En ese momento, algo que estaba dentro de mí, como una piedra, se derritió y desapareció. Mi madre no solo me conocía a mí, sino también a las personas que me precedieron. Esa maldición se había transmitido de generación en generación, de ojos a ojos. Ahora solo quedaba una verdad. Yo no era el final de esta historia. Nadie ha visto a Santa Catalina en todos estos años. Incluso el número de personas que conocen su nombre ha disminuido. Algunas maldiciones quieren ser olvidadas. Las lenguas que las recuerdan se agrietan y los ojos que las recuerdan se oscurecen. Por eso guardé silencio. Aunque lo contara, nadie me creería. O si me creyeran, sería peor. Ya no uso el nombre Lucía. La única razón por la que escribo esta historia es porque todavía puedo oír mi voz. Lo que llevo conmigo no es un recuerdo, sino una oscuridad que sigue viva. Algunos barcos no se hunden porque aún llevan algo dentro. Yo estoy en tierra, pero mi alma sigue atrapada en ese calabozo. Todavía puedo oír esa sonrisa y ver los rostros que se perdían en los ojos de Tomás. Lo que me impulsa a compartir mi historia no es el miedo. Quizás sea una advertencia o una confesión tardía. Algunas cosas permanecen en silencio porque se olvidan. Pero cuanto más las olvida la gente, más se recuerdan. Y tal vez tú, que estás leyendo esto ahora mismo, podrías ser un pasajero de ese barco. Si has llegado hasta aquí, probablemente también hayas oído ese eco. Quizás hayas visto por un instante, en la oscuridad de la noche, las sombras de los mástiles del barco. O quizás hayas soñado que estabas atrapado en un sótano de madera. Quizás incluso hayas oído esa risa, una risa antigua que te ha hecho estremecer, pero sin saber por qué. Entonces te preguntaré, ¿estabas en el mismo barco que yo? Quizás en un siglo diferente, con un nombre diferente, pero con el mismo aspecto. Eras un pasajero en un barco perdido hace mucho tiempo, como el Santa Catalina. Quizás cuando te despiertas, tu aliento deja huellas en los espejos empañados. O quizás sin motivo alguno temes al mar. O quizás ya te has acostumbrado a los sonidos oscuros.
Si esta historia te recuerda algo o te parece un recuerdo que has guardado en silencio, ten por seguro que no estás solo. Estamos aquí. Somos las voces que hablan en la noche. Suscríbete ahora. Juntos, intentamos resolver lo desconocido con historias reales como esta. Y quién sabe, la próxima historia podría ser la tuya.